La luz del atardecer se filtraba por las grietas de las persianas desvencijadas, iluminando tenuemente la pequeña habitación en el corazón de un barrio humilde de la Ciudad de México. El aire estaba impregnado con el aroma a tortillas recién hechas y el bullicio distante de la calle. En un rincón, sentado en el suelo sobre un cojín desgastado, Carlos Ramírez, un chico de 12 años, apretaba con determinación los botones de un control de videojuegos. Sus ojos, fijos en la pantalla del viejo televisor, brillaban con una mezcla de concentración y emoción. «Vamos, vamos», murmuraba entre dientes mientras su coche virtual zigzagueaba entre los demás competidores. Sus dedos se movían con una precisión que contradecía su edad, como si el control fuera una extensión de su propio cuerpo. En la pared detrás de él, un póster ajado de Sergio Checo Pérez parecía observar la escena con aprobación silenciosa. Carlos estaba tan absorto en su carrera virtual que no notó a su hermana menor, Lupita, de 7 años, que se había deslizado silenciosamente en la habitación. La niña observaba a su hermano con una mezcla de admiración y curiosidad. «Sí. Primer lugar», exclamó Carlos, levantando los brazos en señal de victoria. Lupita aplaudió, sobresaltando a Carlos. «Bravo, Carlitos. Eres el mejor piloto del mundo». Carlos se giró, sonriendo a su hermana. «Gracias, chaparra. Pero aún no soy el mejor, al menos no en el mundo real». «Para mí sí lo eres», insistió Lupita, sentándose junto a su hermano. «¿Me enseñas a jugar?». Carlos estaba a punto de pasarle el control cuando la puerta se abrió de golpe, sobresaltando a ambos niños. «Carlos. ¿Otra vez con ese jueguito? Ya te dije que fueras a la tienda por las tortillas», exclamó su madre, María, con una mezcla de exasperación y cariño en su voz. Era una mujer de unos 40 años, con el rostro marcado por el trabajo duro y los ojos cansados, pero amables. Carlos pausó el juego a regañadientes. «Ya voy, mamá. Es que estaba a punto de ganar la carrera». María suavizó su expresión, acercándose a sus hijos. «Ay, hijo. Sé que te encantan los coches, pero no te olvides del mundo real. Tu papá y yo trabajamos duro para poder pagar ese juego. Tienes que ayudar también en casa». «Lo sé, mamá», respondió Carlos, bajando la mirada. «Es solo que, cuando estoy en la carrera, me siento como si realmente estuviera ahí, ¿sabes? Como si pudiera ser un verdadero piloto de Fórmula 1. María se sentó en la cama, atrayendo a sus 2 hijos hacia ella. «Carlos, soñar es importante. Tu padre y yo queremos que tú y Lupita tengan sueños grandes. Pero también deben entender que la vida real requiere trabajo duro y responsabilidad». «¿Crees que algún día podré ser un piloto de verdad, mamá?», preguntó Carlos, con un brillo de esperanza en sus ojos. María besó la frente de su hijo. «En este mundo, todo es posible si trabajas duro y no te rindes. Pero por ahora, tu carrera es ser un buen estudiante y un buen hermano. Anda, ve por las tortillas que tu papá ya casi llega del taller». Carlos asintió, poniéndose de pie. «Está bien, mamá. Lupita, ¿quieres venir conmigo?». «Sí», exclamó la niña, saltando emocionada. Mientras los hermanos se preparaban para salir, el ruido de una motocicleta se escuchó fuera del edificio. «Papá llegó», gritó Lupita, corriendo hacia la ventana. En efecto, Miguel Ramírez, un hombre fornido con manos callosas y rostro amable, estaba estacionando su vieja motocicleta. Carlos siempre admiraba cómo su padre cuidaba esa moto, manteniéndola en perfecto estado a pesar de los años. «Papá», gritaron los niños al unísono cuando Miguel entró en el apartamento. «Mis campeones», sonrió Miguel, abrazando a sus hijos. Luego miró a Carlos. «¿Cómo va esa carrera virtual, hijo?». «Gané, papá. Pero ahora voy por las tortillas», respondió Carlos. Miguel asintió con aprobación. «Eso está bien. El éxito en la pista es importante, pero ayudar a la familia lo es aún más». Mientras Carlos y Lupita salían del apartamento, Miguel se acercó a María, besándola suavemente.
¿Cómo estuvo tu día, mi amor? Cansado, pero bien, respondió María. ¿Y el taller? Igual que siempre, suspiró Miguel. Pero tengo una sorpresa para Carlos. Conseguí 2 entradas para la exhibición de coches de Fórmula 1 este fin de semana. Los ojos de María se iluminaron. Se va a volver loco de emoción. Mientras tanto, en la calle, Carlos y Lupita caminaban hacia la tienda. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Carlos miró hacia arriba, más allá de los edificios desgastados y los cables enmarañados, imaginando por un momento que estaba en la parrilla de salida de una verdadera carrera de Fórmula 1. ¿En qué piensas, Carlitos?, preguntó Lupita, notando la mirada soñadora de su hermano. Carlos sonrió, volviendo a la realidad. En el futuro, chaparra. En todo lo que podríamos ser. ¿Crees que de verdad puedas ser un piloto de carreras algún día?, preguntó Lupita, con los ojos llenos de admiración por su hermano mayor. Carlos se detuvo un momento, mirando a su hermana con determinación. No lo sé, Lupita. Pero te prometo que lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Y si lo logro, te llevaré a todas mis carreras. Lupita sonrió ampliamente. Y yo seré tu mayor fan. Gritaré más fuerte que nadie cuando ganes. Carlos rió, revolviendo el pelo de su hermana. Eso no lo dudo. Pero primero, tenemos una misión importante, conseguir esas tortillas antes de que se enfríe la cena. Los 2 hermanos siguieron su camino, riendo y hablando de sueños futuros. Mientras avanzaban por las calles bulliciosas del barrio, el eco distante de motores rugiendo parecía resonar en el aire, como un presagio de lo que el futuro le deparaba a Carlos. Al regresar a casa con las tortillas, un aroma delicioso los recibió. María había preparado frijoles refritos y carne asada. La pequeña familia se sentó alrededor de la mesa, compartiendo las historias del día. Carlos, dijo Miguel mientras servía más frijoles en el plato de Lupita, tengo una sorpresa para ti. Los ojos de Carlos se iluminaron. ¿Qué es, papá? Miguel sacó 2 entradas de su bolsillo. Este sábado, tú y yo vamos a ir a la exhibición de coches de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Carlos saltó de su silla, casi derribando su plato. ¿En serio? Papá, eso es increíble. Gracias, gracias, gracias. María y Lupita aplaudieron, compartiendo la emoción de Carlos. Pero recuerda, añadió Miguel con una sonrisa, esto es un premio por tu ayuda en casa y tus buenas notas. Sigue así, campeón. Carlos asintió solemnemente. Lo haré, papá. Te lo prometo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Carlos miró por la ventana hacia el cielo estrellado de la Ciudad de México. El póster de Checo Pérez parecía sonreírle desde la pared. Algún día, susurró Carlos, ese seré yo. Y haré que mi familia se sienta orgullosa. Con ese pensamiento, se quedó dormido, soñando con el rugir de los motores y el ondear de la bandera a cuadros. El sábado amaneció con un cielo despejado sobre la Ciudad de México. Los rayos del sol se filtraban por la ventana del pequeño apartamento de los Ramírez, despertando a Carlos mucho antes de que sonara su alarma. El chico saltó de la cama con una emoción que apenas podía contener. Hoy era el gran día, la exhibición de coches de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Papá. Papá. Ya es hora de irnos, gritó Carlos, corriendo hacia la habitación de sus padres. Miguel, que apenas comenzaba a despertar, soltó una carcajada. Tranquilo, campeón. Aún es temprano. Primero desayunemos, ¿te parece? En la cocina, María ya estaba preparando chilaquiles, el desayuno favorito de Carlos. El aroma a salsa y tortillas fritas llenaba el apartamento. Buenos días, mi amor, saludó María, besando la frente de su hijo. ¿Listo para tu gran día? Carlos asintió con entusiasmo mientras se sentaba a la mesa. Más que listo, mamá.
¿Crees que veamos a Checo Pérez? Quién sabe, respondió Miguel, uniéndose a ellos. Pero seguro verás muchos coches impresionantes. Lupita, aún en pijama, se unió a la familia en la mesa. No es justo, protestó con un puchero. Yo también quiero ir. María acarició el cabello de su hija. La próxima vez, mi niña. Hoy es un día especial para Carlos y su papá. Después del desayuno, Carlos y Miguel se prepararon para salir. El chico se puso su camiseta favorita de Ferrari, un regalo de cumpleaños del año pasado. Cuídense mucho, dijo María, abrazando a ambos en la puerta. Y Carlos, no te separes de tu papá, ¿entendido? Sí, mamá, prometió Carlos, casi saltando de impaciencia. El viaje en metro fue una aventura en sí mismo. Carlos bombardeaba a su padre con preguntas sobre los diferentes equipos y pilotos de Fórmula 1. Miguel, aunque no era un experto, hacía lo posible por responder, sorprendido por el conocimiento de su hijo. Al llegar al autódromo, Carlos quedó boquiabierto. Cientos de personas se agolpaban en la entrada, muchas vestidas con los colores de sus equipos favoritos. El rugir distante de los motores hacía vibrar el aire. «Mira, papá», exclamó Carlos, señalando un enorme cartel. «Van a hacer demostraciones en la pista». Miguel sonrió, contagiado por el entusiasmo de su hijo. «Vamos a verlo todo, ¿vale?» Dentro del recinto, Carlos se sentía como en un sueño. Coches de diferentes épocas estaban en exhibición, sus carrocerías brillando bajo el sol. Mecánicos y ingenieros daban charlas sobre la tecnología detrás de estas máquinas de velocidad. «Papá, mira ese», gritó Carlos, corriendo hacia un Ferrari rojo brillante. «Es el modelo del año pasado. ¿Sabías que puede alcanzar los 350 kilómetros por hora?» Miguel silbó, impresionado tanto por el coche como por el conocimiento de su hijo. «Vaya, Carlos. Sabes mucho de esto, ¿eh?» Un mecánico que estaba cerca, escuchando la conversación, se acercó con una sonrisa. «Oye, chico, ¿te gustaría ver el motor de cerca?» Los ojos de Carlos se iluminaron. ¿En serio? Sí, por favor. El mecánico, que se presentó como Raúl, levantó el capó del coche. Durante los siguientes minutos, explicó a Carlos y Miguel el funcionamiento del motor, la aerodinámica del coche y los diferentes componentes. «Tienes un hijo muy inteligente», comentó Raúl a Miguel. «Hace preguntas que ni siquiera algunos adultos saben formular». Miguel asintió con orgullo. Le apasiona todo esto. Sueña con ser piloto algún día. Raúl miró a Carlos con interés. ¿Es así, chico? ¿Quieres ser piloto de Fórmula 1? Más que nada en el mundo, exclamó Carlos. Pero, no sé cómo empezar. En mi barrio no hay nada de esto. Raúl pareció pensar por un momento. Bueno, todos los grandes pilotos empezaron en el karting. ¿Has probado alguna vez? Carlos negó con la cabeza, su entusiasmo disminuyendo un poco. No, es muy caro, ¿no? Puede serlo, admitió Raúl. Pero hay programas para jóvenes talentos. De hecho, conozco una pista de karts que hace pruebas gratuitas una vez al mes. Si quieres, puedo darte la información. Los ojos de Carlos se iluminaron de nuevo, mirando a su padre con esperanza. Miguel, aunque dudoso, asintió. Nos encantaría tener esa información, gracias. Mientras Raúl anotaba los detalles en un papel, se escuchó un rugido ensordecedor. Las demostraciones en la pista estaban a punto de comenzar. «Vamos, papá», gritó Carlos, tirando de la mano de su padre. «No nos lo podemos perder». Corrieron hacia las gradas, donde pudieron ver a los coches de Fórmula 1 rugiendo en la pista. El sonido era ensordecedor, la velocidad vertiginosa. Carlos estaba hipnotizado, sus ojos siguiendo cada movimiento, cada curva, cada adelantamiento. Algún día, murmuró para sí mismo, ese seré yo.
Miguel, observando a su hijo, sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que el camino que Carlos soñaba era difícil, lleno de obstáculos. Pero viendo la pasión en los ojos de su hijo, supo que haría todo lo posible por apoyarlo. Al final del día, mientras volvían a casa en el metro, Carlos no paraba de hablar sobre todo lo que habían visto y aprendido. Miguel escuchaba con una sonrisa, el papel con la información de la pista de Cars guardado seguro en su bolsillo. «Gracias, papá», dijo Carlos de repente, abrazando a su padre. «Este ha sido el mejor día de mi vida». Miguel abrazó a su hijo con fuerza. «Me alegro, campeón. Y recuerda, si realmente quieres algo, tienes que luchar por ello. No será fácil, pero tu madre y yo estaremos contigo en cada paso del camino». Carlos asintió, determinación brillando en sus ojos. «Lo haré, papá. Les prometo que lo haré». Mientras el metro avanzaba hacia su hogar, Carlos miraba por la ventana, su mente llena de sueños de velocidad y gloria. El rugir de los motores aún resonaba en sus oídos, un llamado a un futuro que, aunque lejano, ahora parecía un poco más alcanzable. Las semanas siguientes a la exhibición de Fórmula 1 pasaron en un torbellino de emoción y anticipación para Carlos. Cada día, después de la escuela y sus tareas, se sumergía en videos de carreras de Cars, memorizando técnicas y estrategias. Su habitación, antes llena de pósters de pilotos famosos, ahora también tenía diagramas de circuitos y notas sobre aerodinámica. María observaba el cambio en su hijo con una mezcla de orgullo y preocupación. Una noche, mientras Carlos dormía, compartió sus pensamientos con Miguel. «Me alegra verlo tan enfocado», dijo, «pero, ¿y si se decepciona? Sabes que no podemos permitirnos esos Cars profesionales». Miguel asintió, abrazando a su esposa. «Lo sé, mi amor. Pero creo que debemos darle esta oportunidad. Si no lo intentamos, siempre nos preguntaremos, ¿y si?». Finalmente, llegó el día de la prueba gratuita en la pista de Cars. Carlos apenas pudo dormir la noche anterior, su mente repleta de sueños de victorias y podios. «Despierta, campeón». La voz de Miguel resonó en la habitación. «Hoy es el gran día». Carlos saltó de la cama, más despierto que nunca. En la cocina, María ya había preparado un desayuno especial, huevos rancheros, el plato favorito de Carlos para ocasiones importantes. «Come bien, hijo», dijo María, besando la frente de su hijo. «Necesitarás energía hoy». Lupita, que había estado inusualmente callada, se acercó a su hermano con un dibujo. «Te hice esto, Carlitos. Para que tengas suerte». Carlos tomó el dibujo, conmovido. Era una representación colorida de él mismo en un kart, cruzando una línea de meta. «Gracias, chaparra. Lo llevaré conmigo». El viaje a la pista pareció eterno para Carlos. Cuando finalmente llegaron, el rugir de los motores de kart llenó el aire, haciendo que su corazón latiera más rápido. «Bienvenidos». Una mujer joven con un uniforme de la pista los recibió. «Soy Ana, la instructora principal». «¿Tú debes ser Carlos?». Carlos asintió, repentinamente tímido. Ana sonrió. «No te preocupes. Todos están nerviosos al principio. Ven, te mostraremos el kart y las reglas de seguridad». Mientras Ana explicaba el funcionamiento del kart, Carlos absorbía cada palabra, cada detalle. Sus ojos brillaban con determinación y emoción contenida. «Bien, chicos», anunció Ana, dirigiéndose al grupo de jóvenes aspirantes. «Cada uno tendrá 3 vueltas de práctica y luego haremos una pequeña carrera. Buena suerte a todos». Carlos se ajustó el casco, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían oírlo. Miró hacia las gradas, donde sus padres y Lupita le saludaban con entusiasmo. «Tú puedes, hijo», murmuró María, apretando la mano de Miguel. El momento llegó. Carlos se sentó en el kart, sus manos temblando ligeramente mientras agarraba el volante. El rugir del motor vibró a través de su cuerpo, y de repente,
todo el nerviosismo desapareció. Se sentía en casa. «Adelante», gritó Ana, y los cars arrancaron. Las primeras curvas fueron un desafío. Carlos luchó por mantener el control, recordando todo lo que había estudiado. Poco a poco, vuelta tras vuelta, comenzó a sentir el ritmo, a entender cómo el kart respondía a sus movimientos. Para cuando llegó la carrera real, Carlos estaba en la zona. El mundo exterior desapareció, solo existían el kart y la pista. En la última vuelta, se encontró luchando por el segundo lugar. «Vamos, Carlitos». El grito de Lupita atravesó su concentración por un momento. Con un movimiento audaz que sorprendió incluso a él mismo, Carlos se lanzó por el interior en la última curva, cruzando la línea de meta en segundo lugar. El júbilo lo invadió mientras frenaba. Quitándose el casco, vio a su familia corriendo hacia él, sus rostros radiantes de orgullo. «Lo hiciste, campeón», exclamó Miguel, levantando a su hijo del kart. Ana se acercó, sonriendo ampliamente. «Impresionante, Carlos. Tienes un talento natural». Pero fue la siguiente frase de Ana la que cambiaría todo. «Me gustaría hablar con tus padres sobre nuestro programa de desarrollo de jóvenes pilotos. Creo que tienes potencial para llegar lejos». El mundo pareció detenerse para Carlos. ¿Era esto real? ¿Su sueño realmente podría hacerse realidad? Mientras Ana hablaba con sus padres, explicando los detalles del programa y las posibles becas, Carlos se quedó mirando la pista, su mente un torbellino de emociones y posibilidades. Carlos, la voz de su padre lo trajo de vuelta a la realidad. Esto podría ser tu oportunidad. Pero no será fácil. Requerirá mucho trabajo duro, sacrificio y dedicación. ¿Estás seguro de qué es lo que quieres? Carlos miró a sus padres, a Lupita, a Ana, y finalmente a la pista. En ese momento, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Con una voz llena de determinación, respondió: «Estoy seguro, papá. Este es mi sueño, y haré lo que sea necesario para lograrlo». Miguel y María intercambiaron una mirada, una mezcla de orgullo, emoción y un poco de miedo ante lo desconocido. Pero al ver la determinación en los ojos de su hijo, supieron que no podían negarle esta oportunidad. «Está bien», dijo María, su voz temblando ligeramente. «Lo haremos. Como familia». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la pista de karts, la familia Ramírez se abrazó, unidos en el inicio de una nueva aventura. El camino hacia la Fórmula 1 aún era largo y lleno de desafíos, pero para Carlos, ese día marcó el verdadero inicio de su viaje. El rugir de los karts en la distancia sonaba como una promesa, un llamado a un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Carlos Ramírez, el niño que soñaba con ser piloto mientras jugaba videojuegos en su pequeño apartamento, había dado su primer paso real hacia ese sueño. Y este era solo el comienzo. Los meses siguientes a la prueba de kart fueron un torbellino de cambios para Carlos y su familia. El programa de desarrollo de jóvenes pilotos era una oportunidad increíble, pero también trajo consigo nuevos desafíos y sacrificios. Las mañanas de Carlos ahora comenzaban antes del amanecer. Se levantaba a las 5 a.m. para correr y hacer ejercicios de resistencia antes de ir a la escuela. Sus tardes y fines de semana estaban llenos de prácticas en la pista, sesiones de simulador y clases de mecánica básica. «Carlos, ¿ya terminaste tu tarea?», preguntó María una noche, preocupada al ver a su hijo trabajando hasta tarde. «Casi, mamá», respondió Carlos, frotándose los ojos cansados. «Tengo que terminar este informe de ciencias y luego repasar las notas de la última práctica». María suspiró, sentándose junto a su hijo. «Mi hijo, estoy orgullosa de tu dedicación, pero no puedes descuidar tus estudios. Recuerda nuestro acuerdo». Carlos asintió, recordando la condición que sus padres habían puesto para permitirle participar en el programa, mantener buenas calificaciones en la escuela. Mientras tanto, la vida familiar de los Ramírez también estaba experimentando cambios.
Miguel había tomado un segundo trabajo los fines de semana para ayudar a cubrir los gastos del equipo de Carlos. María pasaba horas cosiendo y reparando los trajes de carrera de su hijo para ahorrar dinero. Lupita, que antes era inseparable de su hermano, ahora lo veía cada vez menos. Una tarde, mientras Carlos se preparaba para otra sesión de práctica, Lupita se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Carlitos, ¿ya no me quieres?», preguntó la niña, su voz temblando. Carlos se detuvo en seco, sorprendido por la pregunta. «¿Qué? Claro que te quiero, chaparra. ¿Por qué dices eso? Es que ya nunca juegas conmigo», sollozó Lupita. «Siempre estás ocupado con tus carreras». El corazón de Carlos se encogió. En su búsqueda por alcanzar su sueño, había descuidado a su hermana pequeña. Se arrodilló frente a ella, abrazándola con fuerza. «Lo siento mucho, Lupita. Te prometo que haremos algo especial juntos este fin de semana, ¿vale?». La sonrisa de Lupita iluminó la habitación, y Carlos se dio cuenta de que tendría que encontrar un mejor equilibrio entre su pasión y su familia. En la pista, Carlos estaba progresando rápidamente. Su talento natural, combinado con su dedicación implacable, lo estaba convirtiendo en uno de los pilotos más prometedores del programa. Sin embargo, el éxito también trajo nuevos desafíos. Durante una práctica particularmente intensa, Carlos se encontró compitiendo cabeza a cabeza con Alejandro, otro joven piloto talentoso. Vuelta tras vuelta, los dos intercambiaban posiciones, empujándose mutuamente al límite. En la última curva, Alejandro intentó un adelantamiento arriesgado. Carlos, determinado a mantener su posición, no cedió. Los cars se tocaron y Alejandro salió despedido de la pista, chocando contra las barreras de protección. El mundo pareció detenerse para Carlos. Vio cómo los médicos corrían hacia Alejandro, mientras Ana, la instructora, lo llamaba con urgencia. «Carlos». «¿Qué pasó allí?», preguntó Ana, su voz mezclando preocupación y decepción. «Yo, no lo sé», tartamudeó Carlos, todavía en shock. «No quería ceder mi posición, pero nunca pensé que…». Ana lo interrumpió. «Carlos, ser un gran piloto no se trata solo de ganar a toda costa. Se trata de tomar decisiones inteligentes, de saber cuándo presionar y cuándo retroceder. La seguridad siempre debe ser lo primero». Las palabras de Ana golpearon a Carlos como un baldazo de agua fría. En su afán por demostrar su valía, había puesto en peligro a otro piloto. La culpa lo invadió mientras veía a Alejandro siendo atendido. Afortunadamente, Alejandro solo sufrió algunas contusiones leves, pero el incidente dejó una marca profunda en Carlos. Esa noche, en casa, compartió lo sucedido con sus padres. «Me dejé llevar», admitió, con lágrimas en los ojos. «Estaba tan concentrado en ganar que olvidé lo más importante». Miguel puso una mano en el hombro de su hijo. «Carlos, cometer errores es parte de crecer. Lo importante es aprender de ellos». María añadió: «Mi hijo, tu talento es un don, pero también una responsabilidad. Debes usarlo con sabiduría y respeto». Carlos asintió, comprendiendo que tenía mucho que aprender, no solo sobre carreras, sino sobre la vida misma. Los días siguientes fueron difíciles. Algunos de los otros pilotos lo miraban con recelo, y Carlos podía sentir el peso de su error en cada vuelta que daba en la pista. Pero en lugar de desanimarse, decidió usar esta experiencia como motivación para mejorar. Comenzó a estudiar más a fondo las reglas y la ética del deporte. Pasaba tiempo extra en el simulador, practicando situaciones de carrera complicadas y aprendiendo a tomar decisiones rápidas y seguras. Incluso se acercó a Alejandro para disculparse y ofrecerle su ayuda en lo que necesitara durante su recuperación. Poco a poco, Carlos empezó a ganarse de nuevo el respeto de sus compañeros y entrenadores. Su estilo de conducción se volvió más maduro y calculado, sin perder la chispa de talento que lo hacía destacar. Una tarde, mientras practicaba en el simulador, Ana se acercó a él. «Has progresado mucho, Carlos», dijo con una sonrisa. «No solo como piloto, sino como persona.
Estoy orgullosa de ti. Carlos sintió una oleada de gratitud y determinación. Gracias, Ana. Prometo que seguiré esforzándome para ser el mejor piloto y compañero que pueda ser. Mientras Carlos se preparaba para su próxima carrera real, sabía que enfrentaría muchos más desafíos en su camino hacia la Fórmula 1. Pero ahora entendía que el verdadero éxito no se medía solo en victorias y trofeos, sino en cómo se enfrentaba a las adversidades y aprendía de ellas. Con el apoyo de su familia, la guía de Ana y su propia determinación renovada, Carlos estaba listo para enfrentar las curvas peligrosas que el destino pusiera en su camino, tanto en la pista como en la vida. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte cuando Carlos Ramírez, ahora con 15 años, se ajustaba el casco en la parrilla de salida. Habían pasado 3 años desde aquel primer día en la pista de Cars, y el joven piloto estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de su carrera hasta el momento, el Campeonato Nacional de Karting. «Recuerda lo que practicamos, Carlos», la voz de Ana, su mentora y entrenadora, sonaba clara a través del intercomunicador. «Mantén la calma, confía en tu instinto, y sobre todo, disfruta la carrera». Carlos respiró hondo, dejando que la familiar mezcla de adrenalina y concentración fluyera por su cuerpo. A su alrededor, otros jóvenes pilotos se preparaban, todos con el mismo sueño de gloria. En las gradas, Miguel y María observaban con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Lupita, ahora de 10 años, sostenía una pancarta colorida que decía: «Vuela, Carlitos». El rugir de los motores llenó el aire cuando la luz roja se encendió. Carlos apretó el volante, su mente enfocada únicamente en la pista frente a él. Cuando la luz cambió a verde, salió disparado, encontrando rápidamente un hueco entre los otros cars. La carrera era intensa, cada curva una batalla, cada recta una oportunidad. Carlos se movía con una gracia que parecía desafiar la física, su kart casi una extensión de su propio cuerpo. Vuelta tras vuelta, fue escalando posiciones. A mitad de la carrera, se encontró en tercer lugar, persiguiendo de cerca a los 2 líderes. Uno de ellos era Alejandro, su antiguo rival convertido en amigo después del incidente años atrás. «Vamos, Carlos», se dijo a sí mismo. «Es ahora o nunca». En una maniobra audaz, Carlos aprovechó el rebufo de Alejandro en la recta principal y lo adelantó por el interior en la siguiente curva. Ahora estaba en segundo lugar, con el líder a la vista. Las últimas vueltas fueron una batalla de nervios y habilidad. Carlos presionaba con cada fibra de su ser, buscando la más mínima oportunidad. En la última vuelta, vio su chance. El líder cometió un pequeño error en la penúltima curva, abriendo ligeramente su trayectoria. Sin dudarlo, Carlos se lanzó por el hueco, tomando la delantera justo antes de la línea de meta. El rugido de la multitud era ensordecedor cuando Carlos cruzó la meta en primer lugar. Había ganado el Campeonato Nacional de Karting. Mientras daba la vuelta de honor, las lágrimas de alegría nublaban su visión. Vio a su familia en las gradas, saltando y gritando de emoción. Ana lo esperaba en la línea de meta con una sonrisa de orgullo. Las celebraciones fueron una vorágine de abrazos, felicitaciones y flashes de cámaras. En medio del caos, un hombre de traje se acercó a Carlos y su familia. «Felicidades, joven Ramírez», dijo el hombre, extendiendo su mano. «Soy Javier Morales, scout de talentos para el programa de jóvenes pilotos de McLaren». El corazón de Carlos dio un vuelco. McLaren, uno de los equipos más prestigiosos de la Fórmula 1. «Tu actuación hoy fue impresionante», continuó Morales. «Nos gustaría invitarte a una prueba en nuestras instalaciones en Inglaterra. Creemos que tienes el potencial para llegar lejos en este deporte». Carlos miró a sus padres, atónito. Miguel y María estaban igualmente sorprendidos, pero sus ojos brillaban con orgullo y emoción. «Es una oportunidad increíble», dijo Miguel, poniendo una mano en el hombro de su hijo. «Pero la decisión es tuya, campeón». Carlos sintió el peso del momento. Esta era la oportunidad con la que había soñado desde que era un niño jugando videojuegos en su pequeño apartamento.
pero también significaría dejar atrás todo lo que conocía, su hogar, su escuela, sus amigos. Miró a Lupita, que lo observaba con una mezcla de admiración y tristeza. «¿Volverás, verdad?», preguntó la niña en voz baja. Carlos se arrodilló frente a su hermana. «Siempre volveré, chaparra. Eres mi amuleto de la suerte, ¿recuerdas?». Entonces, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo, Carlos se volvió hacia Morales. «Acepto», dijo con voz firme. «Daré lo mejor de mí en esa prueba». Morales sonrió. «Excelente. Estaremos en contacto para arreglar los detalles». Mientras el sol se ponía sobre la pista, bañando todo en un resplandor dorado, Carlos se encontró rodeado por su familia, Ana, y sus compañeros pilotos. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos que ni siquiera podía imaginar. Pero también sabía que contaba con el apoyo de quienes lo amaban. «Gracias a todos», dijo Carlos, su voz cargada de emoción. «Sin ustedes, nada de esto sería posible». Ana se acercó, entregándole el trofeo del campeonato. «Estamos orgullosos de ti, Carlos. No solo por tus victorias en la pista, sino por la persona en la que te has convertido». Mientras sostenía el trofeo, símbolo de todo lo que había logrado hasta ahora, Carlos sintió una mezcla de gratitud por el pasado y emoción por el futuro. El camino hacia la Fórmula 1 aún era largo, pero ahora, más que nunca, parecía estar al alcance de su mano. Esa noche, de vuelta en casa, Carlos se sentó frente a su vieja consola de videojuegos. Con una sonrisa, encendió su juego favorito de Fórmula 1. Pero esta vez, mientras corría por las pistas virtuales, no era solo un sueño. Era un vistazo al futuro que estaba construyendo, vuelta a vuelta, desafío tras desafío. El rugir de los motores, antes confinado a la pequeña pantalla de su habitación, ahora resonaba en su corazón como una promesa. Una promesa de aventuras por venir, de sueños por cumplir, y de un destino que lo esperaba en la parrilla de salida de la Fórmula 1. El cielo gris de Woking, Inglaterra, parecía reflejar el estado de ánimo de Carlos mientras miraba por la ventana de su pequeño apartamento. Habían pasado 6 meses desde que dejó México para unirse al programa de jóvenes pilotos de McLaren, y aunque estaba viviendo su sueño, la realidad era más dura de lo que había imaginado. «¿Cómo estás, hijo?». La voz de su madre sonaba distante a través de la videollamada. «Te ves cansado». Carlos forzó una sonrisa. «Estoy bien, mamá. Solo un poco nervioso por la prueba de mañana». No era toda la verdad. La verdad era que Carlos se sentía abrumado. El nivel de competencia era feroz, la presión constante, y la nostalgia por su hogar y su familia era como un peso en su pecho que nunca desaparecía completamente. «Recuerda por qué estás ahí», dijo Miguel, uniéndose a la llamada. «Confiamos en ti, campeón». Después de despedirse, Carlos se recostó en su cama, mirando el póster de Ayrton Senna que había colgado en la pared. «Dame fuerzas», murmuró. La mañana siguiente, Carlos llegó temprano al circuito de pruebas de McLaren. El aire frío de la madrugada lo ayudó a despejar su mente mientras se preparaba para la sesión más importante de su carrera hasta el momento. «Bien, Carlos», dijo James, su instructor principal. «Hoy conducirás el simulador de F3. Dependiendo de tu desempeño, el equipo decidirá si estás listo para pasar a las pruebas en pista real». Carlos asintió, sintiendo el peso de la expectativa sobre sus hombros. Mientras se ajustaba al asiento del simulador, respiró hondo, recordando todas las horas de práctica, todos los sacrificios que lo habían llevado hasta ese momento. La sesión comenzó bien. Carlos se movía con confianza a través de los circuitos virtuales, su tiempo mejorando con cada vuelta. Pero a medida que la prueba avanzaba, la presión comenzó a afectarlo. Comenzó a cometer pequeños errores, frustrándose consigo mismo. «Concéntrate, Carlos», la voz de James sonaba en sus oídos. «Recuerda lo que has aprendido». Pero era más fácil decirlo que hacerlo. En una curva particularmente difícil,
Carlos perdió el control del coche virtual, estrellándose contra la barrera. Suficiente por hoy, dijo James, su voz teñida de decepción. Carlos salió del simulador, sintiéndose derrotado. Vio a los otros jóvenes pilotos mirándolo, algunos con simpatía, otros con apenas disimulada satisfacción por su fracaso. Esa noche, solo en su apartamento, Carlos se enfrentó a la duda por primera vez desde que llegó a Inglaterra. ¿Realmente tenía lo necesario para llegar a la Fórmula 1? ¿Había cometido un error al dejar todo atrás? Fue entonces cuando su teléfono sonó. Era un mensaje de Lupita: mira lo que encontré, Carlitos. Adjunto había una foto del dibujo que le había hecho años atrás, antes de su primera carrera de Cars. Carlos sintió un nudo en la garganta. Recordó la promesa que se había hecho a sí mismo, a su familia, a todos los que habían creído en él. No podía rendirse ahora. Con renovada determinación, Carlos pasó las siguientes semanas entrenando más duro que nunca. Se quedaba hasta tarde en el simulador, estudiaba cada detalle de los circuitos, y trabajaba en su condición física hasta el agotamiento. Finalmente, llegó el día de su segunda oportunidad en el simulador. Esta vez, Carlos estaba preparado. Cada vuelta era un poco mejor que la anterior, cada curva tomada con precisión y confianza. Cuando terminó la sesión, James tenía una sonrisa en su rostro. Excelente trabajo, Carlos. Has progresado mucho. Pero la verdadera sorpresa llegó al día siguiente. Carlos fue llamado a la oficina principal de McLaren, donde se encontró cara a cara con Zak Brown, el CEO del equipo. Carlos, dijo Brown, hemos estado siguiendo tu progreso de cerca. Tu dedicación y mejoras son impresionantes. Queremos ofrecerte un puesto en nuestro programa de F3 para la próxima temporada. El mundo pareció detenerse para Carlos. F3. Era un paso enorme, mucho más cerca de su sueño de lo que jamás había imaginado estar a esta edad. Es una gran oportunidad, continuó Brown, pero también un gran desafío. Estarás compitiendo contra pilotos con más experiencia, en circuitos de todo el mundo. ¿Crees estar listo? Carlos pensó en todo lo que había pasado para llegar a este momento. Los años de práctica en Cars, los sacrificios de su familia, las noches de duda y los días de triunfo. Pensó en el niño que solía ser, jugando videojuegos y soñando con la Fórmula 1. Con una voz llena de determinación, respondió: estoy listo, señor. No los defraudaré. Esa noche, Carlos llamó a su familia para darles la noticia. Las lágrimas de alegría de su madre, el orgullo en la voz de su padre, y los gritos de emoción de Lupita fueron el mejor recordatorio de por qué había comenzado este viaje. Mientras se preparaba para dormir, Carlos miró por la ventana. El cielo de Woking ya no parecía tan gris. Mañana comenzaría una nueva fase de su vida, llena de nuevos desafíos y oportunidades. El camino hacia la Fórmula 1 aún era largo, pero ahora, más que nunca, Carlos sabía que estaba en la dirección correcta. Con una sonrisa, cerró los ojos, soñando con el rugir de los motores y el ondear de la bandera a cuadros. El niño del barrio que soñaba con ser piloto estaba un paso más cerca de convertir ese sueño en realidad. El rugido de los motores llenaba el aire en el circuito de Spa-Francorchamps, Bélgica. Carlos Ramírez, ahora con 18 años, se ajustaba el casco en la parrilla de salida, ocupando el tercer puesto en la grid. Era la última carrera de la temporada de Fórmula 3, y Carlos estaba a solo unos puntos del líder del campeonato. Su primer año en F3 había sido una montaña rusa de emociones y desafíos. Al principio, la curva de aprendizaje había sido empinada. Carlos luchaba por adaptarse a los coches más potentes, los circuitos más exigentes y la feroz competencia. Hubo momentos de duda, noches de frustración, pero también destellos brillantes de éxito que lo mantuvieron adelante. A medida que avanzaba la temporada, Carlos encontró su ritmo. Su talento natural, combinado con su ética de trabajo implacable, comenzó a dar frutos. Podio tras podio, fue escalando en la clasificación del campeonato. Ahora, en la última carrera, todo se reducía a esto.
si ganaba, y el actual líder terminaba por debajo del tercer puesto, Carlos se coronaría campeón de F3 en su año de novato, un logro que atraería la atención de los equipos de Fórmula 1. Recuerda, Carlos, la voz de su ingeniero de carrera sonaba en su oído, mantén la calma. La carrera es larga, y cualquier cosa puede pasar. Carlos asintió, tomando una respiración profunda. En las gradas, pudo ver a su familia. Miguel y María habían volado desde México para esta carrera crucial, y Lupita sostenía una pancarta que decía, vuela, Carlitos. Ver a su familia le dio una oleada de fuerza y determinación. Las luces rojas se encendieron una a una. El corazón de Carlos latía con fuerza, sus manos apretadas alrededor del volante. Cuando las luces se apagaron, soltó el embrague y salió disparado. La carrera fue intensa desde el principio. Carlos mantuvo su posición en la primera curva, pegado al coche delante de él. Vuelta tras vuelta, buscaba una oportunidad para adelantar, mientras también defendía su posición de los coches que venían detrás. En la vuelta 10, su oportunidad llegó. El coche delante de él cometió un pequeño error en la chicane, y Carlos aprovechó para colarse por el interior. Ahora estaba en segundo lugar, con el líder del campeonato justo delante. Excelente movimiento, Carlos, dijo su ingeniero. El líder está luchando con sus neumáticos. Mantén la presión. Carlos podía ver que el coche delante estaba empezando a perder agarre. En cada curva, se acercaba un poco más. La tensión era palpable, cada vuelta una batalla de nervios y habilidad. A falta de 5 vueltas para el final, la lluvia comenzó a caer. Gotas ligeras al principio, pero rápidamente se intensificó. La pista se volvió traicionera, un desafío incluso para los pilotos más experimentados. Carlos, están considerando sacar el coche de seguridad, informó su ingeniero. Esta puede ser tu última oportunidad. Era ahora o nunca. En la entrada de la famosa curva o Rouge, Carlos vio su oportunidad. Se pegó al rebufo del líder y, en un movimiento que hizo contener el aliento a todos los espectadores, se lanzó por el exterior en raidillon. Los dos coches subieron la colina lado a lado, las ruedas casi tocándose. Por un momento, pareció que Carlos había ido demasiado lejos, que perdería el control en la pista mojada. Pero en el último segundo, encontró el agarre y completó el adelantamiento. La multitud rugió. Carlos estaba en primer lugar. Las últimas vueltas fueron una prueba de concentración y coraje. La lluvia arreciaba, y Carlos luchaba por mantener el coche en la pista. Cada curva era un desafío, cada recta una oportunidad para el error. Cuando cruzó la línea de meta, Carlos apenas podía creerlo. Había ganado la carrera y, con ella, el campeonato de F3. El equipo estalló en celebraciones por la radio. Lo hiciste, Carlos. Eres el campeón. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en el rostro de Carlos mientras daba la vuelta de honor. Vio a su familia en las gradas, saltando y gritando de alegría. En ese momento, todos los sacrificios, todas las dificultades, valieron la pena. En el podio, mientras sonaba el himno nacional de México, Carlos pensó en el largo camino que había recorrido. Desde el niño que jugaba videogames en un pequeño apartamento, hasta el campeón de F3 que ahora era. La celebración en el paddock fue interrumpida por la llegada de Zak Brown, el CEO de McLaren. Impresionante carrera, Carlos, dijo Brown con una sonrisa. Creo que es hora de que hablemos sobre tu futuro. ¿Qué dirías a una prueba en un coche de Fórmula 1? El corazón de Carlos dio un vuelco. Este era el momento con el que había soñado toda su vida. Estoy listo, señor, respondió, su voz llena de determinación. Esa noche, rodeado de su familia y su equipo, Carlos reflexionó sobre su increíble viaje. Sabía que el camino por delante aún sería difícil. La Fórmula 1 era otro nivel completamente diferente, con desafíos que ni siquiera podía imaginar. Pero mientras miraba el trofeo de campeón en sus manos, Carlos supo que estaba preparado para enfrentar lo que viniera.
ya no era solo un niño con un sueño. Era un piloto probado, un campeón, listo para dar el siguiente paso en su increíble viaje. El rugir de los motores, que una vez solo existía en sus videojuegos, ahora era la banda sonora de su vida. Y el próximo rugido que escucharía sería el de un coche de Fórmula 1. Carlos Ramírez, el niño del barrio que soñaba con ser piloto, estaba a punto de hacer realidad su sueño más grande. El amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados sobre el circuito de Silverstone, Inglaterra. Carlos Ramírez, con 19 años recién cumplidos, caminaba por el paddock, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo. Hoy era el día que había esperado toda su vida, su primera prueba en un coche de Fórmula 1. Mientras se dirigía al garaje de McLaren, Carlos no pudo evitar pensar en el largo camino que lo había llevado hasta aquí. Desde el niño que jugaba videojuegos en un pequeño apartamento en México, hasta el campeón de F3 que era ahora. Cada sacrificio, cada desafío, cada momento de duda y triunfo, todo había sido por esto. Buenos días, Carlos, lo saludó Zak Brown, CEO de McLaren, con una sonrisa. ¿Listo para hacer historia? Carlos asintió, intentando mantener la compostura. Más que listo, señor. Gracias por esta oportunidad. El equipo lo guió a través del proceso de ajuste del asiento y las últimas comprobaciones técnicas. Mientras los mecánicos trabajaban, Carlos observaba el coche con asombro. Era una obra maestra de ingeniería, tan diferente de cualquier cosa que hubiera conducido antes. Recuerda, Carlos, dijo su ingeniero de pista, hoy no se trata de tiempos récord. Queremos que te familiarices con el coche, que sientas cómo responde. Tómate tu tiempo y disfruta la experiencia. Carlos se puso el casco, tomando un momento para centrarse. Pensó en su familia, en Ana, su primera instructora, en todos los que habían creído en él a lo largo del camino. Esto es por ustedes, murmuró. El momento llegó. Carlos se deslizó en el cockpit, sintiendo cómo el coche se amoldaba a su cuerpo. El rugido del motor al arrancar envió escalofríos por su columna. Pista libre, Carlos, sonó la voz de su ingeniero en el radio. Cuando estés listo. Con un profundo respiro, Carlos soltó el embrague y el coche de Fórmula 1 rugió hacia la pista. Los primeros instantes fueron abrumadores. La aceleración era brutal, las fuerzas G presionando su cuerpo como nunca antes. Pero con cada vuelta, Carlos comenzó a adaptarse. Su instinto natural de piloto tomó el control, y pronto estaba danzando con el coche a través de las curvas de Silverstone. Vuelta tras vuelta, Carlos fue ganando confianza. Sus tiempos mejoraban constantemente, impresionando al equipo en el muro de boxes. Impresionante, Carlos, dijo su ingeniero. Tus tiempos son excelentes para una primera sesión. Después de 2 horas intensas, le pidieron que regresara a boxes. Cuando Carlos se quitó el casco, su rostro brillaba con una mezcla de sudor y pura felicidad. ¿Cómo se sintió?, preguntó Zak Brown, acercándose. Fue indescriptible, respondió Carlos, aún tratando de procesar la experiencia. Es como si todos mis sueños se hubieran hecho realidad de golpe. Brown sonrió, compartiendo una mirada con el jefe de equipo. Bueno, quizás podamos hacer que esos sueños duren un poco más. Carlos, nos gustaría ofrecerte un puesto como piloto de reserva para la próxima temporada, con la posibilidad de subir al asiento de carrera en el futuro. El mundo pareció detenerse para Carlos. ¿Piloto de reserva? ¿En la Fórmula 1? Era más de lo que se había atrevido a esperar. Sería un honor, señor, respondió, su voz temblando ligeramente. No los defraudaré. Esa noche, en su habitación del hotel, Carlos hizo una videollamada a su familia. Los rostros emocionados de sus padres y Lupita llenaron la pantalla. «Lo lograste, mi hijo», exclamó María, con lágrimas en los ojos. «Estamos tan orgullosos de ti». «Sabíamos que podías hacerlo, campeón», añadió Miguel, su voz llena de orgullo. Lupita, ahora una adolescente, sonreía de oreja a oreja.
¿Significa esto que podremos verte correr en la tele, Carlitos? Carlos rió, sintiendo una oleada de amor por su familia. Eso espero, chaparra. Y cuando lo haga, será gracias a ustedes. Su apoyo lo hizo posible. Después de la llamada, Carlos se acercó a la ventana, mirando las luces de Silverstone en la distancia. Pensó en el largo camino que había recorrido, en todos los obstáculos que había superado. Desde las calles de su barrio en México hasta las pistas más prestigiosas del mundo. Sacó su viejo control de videojuegos, que siempre llevaba consigo como un talismán. Lo sostuvo en sus manos, recordando al niño que una vez fue, soñando con correr en la Fórmula 1 mientras jugaba en su pequeña habitación. Lo logramos, pequeño Carlos, murmuró con una sonrisa. El futuro estaba lleno de desafíos. Ser piloto de reserva sería difícil, y el camino para convertirse en piloto titular sería aún más duro. Pero Carlos sabía que estaba preparado. Había demostrado su valía una y otra vez, superando cada obstáculo en su camino. Mientras el sol se ponía sobre Silverstone, Carlos Ramírez, el niño del barrio que soñaba con ser piloto de Fórmula 1, se dio cuenta de que ya no era solo un soñador. Era un piloto de Fórmula 1, listo para dejar su marca en el deporte que amaba. El rugir de los motores, antes confinado a sus videojuegos y sueños, ahora era la sinfonía de su vida. Y este era solo el comienzo de su gran aventura en la cima del automovilismo mundial. Con una última mirada a la pista en la distancia, Carlos sonrió. El futuro era brillante, lleno de promesas y posibilidades. Y él estaba listo para acelerar hacia él, con todo el corazón y la determinación que lo habían llevado hasta aquí. El sueño se había hecho realidad, pero la verdadera carrera apenas comenzaba.